Imagina que despiertas un día y notas que el mundo suena diferente. Las notificaciones de tu teléfono ya no vibran con la misma frecuencia. Las risas que antes llenaban tus tardes ahora son ecos lejanos. Quizás un viejo amigo dejó de responder mensajes, o un grupo de personas que solían reunirse cada fin de semana simplemente se disolvió. La primera reacción es buscar culpables. ¿Fue algo que dije? ¿Algo que dejé de hacer? Pero los antiguos estoicos, aquellos que caminaron entre guerras y epidemias, entre palacios y cárceles, entendieron algo que hoy parece revolucionario. El vacío no siempre es una pérdida. A veces es un espacio que la vida abre para que algo nuevo respire. Porque cuando todo el mundo desaparece, lo único que queda eres tú y lo que eres en realidad. Pero el ser humano teme al vacío. Tememos al silencio porque el silencio revela verdades que no queremos escuchar. Por eso muchos prefieren vivir acompañados de relaciones vacías antes que enfrentarse a sí mismos. Y sin embargo, los estoicos sabían que no hay nada más peligroso que no conocerse. Epicteto decía: nadie puede ser libre a menos que se domine a sí mismo. Y dominarse no es controlarlo todo, sino aceptar lo inevitable sin romperse. Es entender que no puedes controlar quién se queda o quién se va, pero sí puedes controlar cómo interpretas su partida. Es darte cuenta de que cada persona que sale de tu vida te deja una enseñanza. Algunas te enseñan amor, otras límites, otras te enseñan el valor de seguir solo. Por eso, cuando alguien te abandone, agradécele en silencio, no con palabras, sino con comprensión. Agradécele porque sin saberlo te está empujando a conocerte más, a depender menos, a fortalecerte. La falta de amigos vista desde el ego parece una pérdida, pero vista desde el alma es una purificación. El estoicismo te invita a soltar el deseo de control y abrazar la aceptación. Séneca lo dijo con claridad: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con la vida, ya no preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me pasa esto? Y esa pregunta lo cambia todo, porque transforma el dolor en propósito. Empiezas a ver la soledad no como una herida, sino como un espejo. En ella descubres qué tan cómodo estás contigo mismo, qué tan en paz estás con tu historia, qué tan claro estás con lo que realmente importa. Si en tu soledad te sientes vacío, no es por la ausencia de otros, sino porque aún no te has encontrado a ti. Piensa en los momentos en los que más creciste. No fueron los días felices, sino los difíciles. No fueron los abrazos, sino las despedidas. No fueron las risas, sino los silencios. El ser humano no evoluciona en la comodidad, sino en la incomodidad. Por eso, el estoicismo no te promete felicidad constante, sino fortaleza constante. Y esa fortaleza no significa frialdad, significa serenidad, significa poder llorar sin perder la calma, significa sentir la ausencia sin dejarte consumir, significa seguir amando aunque no haya garantía de reciprocidad. Eso es lo que los estoicos llamaban virtud, vivir en coherencia con tu naturaleza sin depender del resultado. A medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que las amistades verdaderas son pocas, pero invaluables. No son aquellas que están todo el tiempo, sino las que están cuando realmente las necesitas. No las que te dicen lo que quieres oír, sino las que te muestran lo que necesitas ver. Y cuando vives desde la sabiduría, te vuelves más selectivo, más paciente, más consciente. Ya no te unes por miedo, te unes por propósito. Ya no aceptas por costumbre, aceptas por conexión. Y sí, eso hace que el círculo se reduzca, pero también lo hace más fuerte, porque cuando aprendes a estar bien contigo, no necesitas llenar vacíos con personas, sino compartir plenitud con almas que vibran como la tuya. Hay una escena que siempre puedes recordar. Imagina que estás sentado frente a una fogata solo en silencio. Las llamas iluminan tu rostro, el viento sopla, el fuego cruje. No hay nadie más, pero no hay miedo, solo calma. Eso es lo que el estoicismo te enseña a construir dentro de ti.
una fogata interior que no depende de nadie más para mantenerse encendida. Cada día que eliges el silencio sobre la queja, la reflexión sobre la reacción, la comprensión sobre el juicio, estás practicando el arte estoico. No necesitas llamarte filósofo para vivir como uno, solo necesitas elegir conciencia, porque el estoicismo no es una idea antigua, es una herramienta eterna. Robin Sharma decía, el dominio personal precede al dominio del mundo. Y eso resume toda la filosofía estoica en una frase moderna. No puedes tener paz con otros si no la tienes contigo. No puedes dar amor si no te amas. No puedes sostener vínculos sanos si dependes de ellos para sentirte valioso. La falta de amigos no es un castigo. Es una invitación a fortalecer ese dominio personal. Aprende a disfrutar de tu propio silencio, a celebrar tus pequeñas victorias sin contarlas, a sentarte solo en un café y sentirte pleno, a caminar sin rumbo y sentirte acompañado por tus pensamientos. Eso no es aislamiento, es presencia, y en esa presencia descubres algo poderoso que nunca estuviste solo, porque siempre te tuviste a ti. Observa un árbol en otoño, sus ramas se despojan de hojas que un día fueron verdes y vibrantes. No lucha contra este proceso, no se aferra a lo que ya cumplió su ciclo, simplemente permite que el viento lleve consigo lo que ya no sirve. Así es el alma humana cuando comienza a madurar. Las relaciones superficiales, aquellas construidas sobre el miedo a la soledad, la necesidad de encajar, el intercambio de validación vacía, son como hojas secas. Su caída no es una tragedia, es una necesidad biológica del espíritu. Marco Aurelio, escribiendo en medio de una plaga que diezmó a su imperio, anotó en sus meditaciones: nada puede ocurrirte que no esté destinado a ti desde la eternidad. No hablaba de resignación, sino de confianza en el proceso. Y si la soledad que hoy te abraza no es un error del universo, sino un ajuste cósmico para alinear tu vida con lo que verdaderamente importa, hablemos de los días difíciles, esos en los que enciendes la luz de tu habitación y el silencio se siente como un peso. Es normal sentir que algo falta, pero los estoicos no negaban el dolor, lo transformaban. Epicteto, nacido esclavo y luego exiliado, enseñó que no somos perturbados por los eventos, sino por las opiniones que tenemos sobre ellos. La soledad no es en sí misma mala o buena, es un espejo. Refleja nuestra relación con nosotros mismos. Si hoy ese espejo te muestra vacío, no culpes al reflejo. Pregúntate, ¿cuánto tiempo he evitado estar a solas con mis pensamientos? ¿Cuántas veces he llenado el silencio con ruido para no escuchar mis miedos no resueltos? Hay un ejercicio ancestral que los estoicos practicaban al amanecer. Lo llamaban premeditatio malorum. Imaginar lo peor que podría suceder para no temerlo. Pero hoy propongo una variación moderna. Antes de revisar tu teléfono, antes de que el mundo exija tu atención, detente. Siéntate junto a una ventana. Observa cómo la luz del sol acaricia el polvo en el aire. Respira profundamente y repite en silencio: An. Hoy no necesito demostrar mi valor. Hoy solo necesito recordar que existir es suficiente. Esta no es una afirmación mágica, es un acto de rebelión contra una sociedad que te ha enseñado a medir tu vida en clics y likes. Es sembrar una semilla de libertad en un suelo que solo conoce la prisa. Durante el día, cuando la nostalgia golpee, y lo hará, no la ignores. Invítala a sentarse contigo como a una vieja amiga que trae un mensaje urgente. Pregúntale: ¿qué parte de mí necesitas que vea? Tal vez sea el miedo a ser invisible, la herida de sentirse no elegido, o la costumbre de buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro. Los estoicos llamaban a esto examinar el juicio, porque no es la soledad lo que duele. Es la historia que le contamos, la historia de que debería tener más amigos, que debería ser más sociable, que debería llenar cada momento con ruido, pero ¿y si hoy eliges escribir una historia diferente? ¿Y si hoy permites que el silencio sea un aliado, no un enemigo?
Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, escribió: «La soledad no es estar sin personas, es estar sin propósito». Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas amistades mantienes por costumbre? ¿Cuántas conversaciones repites como un robot programado para agradar? La claridad llega cuando entiendes que no todas las relaciones están destinadas a durar toda la vida. Algunas son como puentes, te llevan de un lugar a otro, pero no están hechas para vivir en ella. Cuando alguien se aleja, no es un fracaso, es una señal de que tu camino ha cambiado. Como un río que altera su curso para evitar obstáculos, tu alma busca profundidad, no volumen. Al caer la noche, practica lo que los estoicos llamaban examen nocturno. No es un juicio, sino un regreso a casa. Con una taza de té caliente, pregúntate: ¿hoy actué con integridad, incluso cuando nadie me vio? ¿Permití que el miedo a la soledad me llevara a decir sí cuando quería decir no? ¿En qué momento me sentí más en paz? Escribe las respuestas sin autocensura. Este ritual no busca perfección, busca presencia. Con el tiempo descubrirás patrones. Quizás te sientes más vivo al crear, al caminar sin rumbo, al perder la noción del tiempo, leyendo un libro. Estas son pistas, son el mapa hacia tu autenticidad. El crecimiento espiritual no es lineal. Hay días en que la soledad pesa como una losa y otros en que sientes una ligereza desconocida. Los estoicos entendían esto. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras enterraba a 8 de sus 13 hijos. En medio de esa tormenta, escribió: «La vida es como un río. Sus aguas nunca son las mismas, y sin embargo, es siempre el mismo río». Tú también eres un río en constante renovación. Las personas que se van son aguas que fluyen hacia otro mar. Las que llegan son nuevas corrientes que se unen al caudal, pero el río que eres permanece. No te definas por lo que se va, sino por la fuerza que te mantiene en movimiento. Aquí está el secreto que nadie te dice. La soledad no es la ausencia de gente, es la presencia de ti mismo. Cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, a reírte de tus errores, a bailar en pijama al son de una canción antigua, algo mágico ocurre. Dejas de atraer personas que llenan vacíos y empiezas a atraer almas que celebran tu plenitud. Como un imán que solo responde a ciertas frecuencias, tu energía se alinea con quienes también han aprendido a brillar desde dentro. Estas conexiones no son ruidosas, son profundas, no necesitan explicaciones, se reconocen en el silencio. En el desierto, la vida parece imposible, pero allí donde otros ven esterilidad, los cactus almacenan agua en sus espinas y las flores brotan en la sequía más extrema. Así es el alma en soledad. Aprende a encontrar recursos donde otros no los ven. Los estoicos llamaban a esto la fortaleza del alma, la capacidad de crear abundancia incluso en la aparente escasez. No necesitas un ejército de amigos para ser feliz. Necesitas un puñado de convicciones que te recuerden quién eres cuando nadie te mira. Las relaciones humanas son como una red tejida por hilos de confianza, respeto y tiempo compartido, pero no todos los hilos son iguales. Algunos son frágiles, hechos de chismes y superficialidad. Otros son fuertes, tejidos con vulnerabilidad y crecimiento mutuo. El estoicismo no te pide que cortes todos los hilos. Te enseña a identificar cuáles sostienen tu peso y cuáles se rompen con el primer viento fuerte. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que define tu vida. Cuando eliges soltar una amistad tóxica, no estás fallando, estás honrando tu valor. Hay una lección en el castillo de arena. La impermanencia no es enemiga de la belleza, es su condición. Las amistades, como las olas, vienen y van, pero el niño no deja de construir porque el mar lo destruye. Construye porque el acto mismo le da alegría. Así debes amar, no por miedo a la soledad, sino por el placer de conectar, no por necesidad de posesión, sino por el honor de compartir un tramo de camino. Cuando alguien se va,
Agradece el castillo que construyeron juntos, aunque el mar ya lo haya borrado. Con los años, descubrirás que la soledad no fue tu enemiga, fue tu maestra más honesta. Te enseñó a distinguir entre soledad y soledad elegida. La primera duele, la segunda libera. La primera te hace mendigar atención. La segunda te convierte en un faro. Séneca escribió: la vida es larga si sabes usarla. No se refería a los años, sino a los momentos de autenticidad. Cada vez que eliges callar para escucharte, cada vez que dices no a lo superficial para decir sí a tu paz, alargas tu vida real. Si estas palabras han resonado en ti, no estás solo. Este viaje no se hace en la oscuridad. Suscríbete a El Poder Interior en este espacio. No prometemos milagros, no prometemos que el camino será fácil, pero te acompañaremos en cada paso, porque la verdadera transformación no ocurre en los aplausos, sino en los momentos silenciosos donde finalmente te reconoces en el espejo. La soledad no es la ausencia de amor, es el espacio donde el amor propio aprende a respirar. Hay un instante en la existencia donde el mundo parece contraerse. Las voces que antes llenaban tus días se vuelven susurros distantes. Las risas compartidas se desvanecen como huellas en la arena. Algunos se marchan sin explicación. Otros se deslizan silenciosamente fuera de tu horizonte. Y en la quietud que queda surge una pregunta que araña el alma. ¿Qué hice mal? Pero los antiguos sabios, aquellos que caminaron entre ruinas y reinos, entendieron algo que hoy resuena con más fuerza que nunca. El crecimiento no siempre suena como una multitud. A veces es el eco de tus propios pasos en un sendero solitario. Imagina un río que fluye entre rocas. Al principio, el agua es turbulenta, fragmentada por obstáculos que la dividen en corrientes débiles, pero con el tiempo erosiona las piedras, encuentra su cauce profundo y su rumbo se vuelve sereno, poderoso. Así es el alma cuando decide no desperdiciar su fuerza en remolinos superficiales. El silencio que hoy te abraza no es un desierto, sino un río que ha aprendido a fluir hacia sí mismo. Los estoicos no temían este momento, lo llamaban claridad. Marco Aurelio, escribiendo en la soledad de su tienda de campaña mientras gobernaba un imperio, lo entendió. La armonía externa nace cuando dejas de mendigarla en otros y la construyes dentro. Nos han educado para confundir el ruido con la compañía. Desde niños nos enseñaron que la felicidad es una habitación llena de gente, que el valor se mide por cuántos rostros brillan cuando entras. Pero, ¿y si la verdadera riqueza está en saber qué hacer cuando la habitación se vacía? Epicteto, esclavo convertido en maestro, decía que la libertad no está en acumular deseos, sino en soltar las cadenas que atan tu paz a lo efímero. Las amistades vacías, aquellas sostenidas por el miedo a estar solo, por la costumbre, por el temor al juicio, son como hojas marchitas en un árbol. Cuando el viento del crecimiento las arranca, no es una tragedia, es la naturaleza preparándose para una nueva primavera. Sí, duelen las ausencias, duele ver cómo ciertas puertas se cierran sin que hayas tenido tiempo de despedirte. Pero el estoicismo no niega el dolor, lo transforma. Te invita a preguntarte que si esta soledad no es un castigo, sino una cirugía, cada vínculo que se desvanece arrastra consigo una versión de ti que ya no te sirve. Aquel que reía por no callar, que asentía para no quedar fuera, que intercambiaba su verdad por un lugar en la mesa. Séneca escribió una vez que el tiempo descubre la verdad, pero también podríamos decir que el tiempo y el silencio descubren quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Hay un ejercicio antiguo, casi olvidado. Al despertar, antes de que el mundo exija tu atención, detente, respira, mira por la ventana y observa cómo la luz acaricia las hojas, cómo las sombras dibujan formas efímeras en el suelo. En ese instante, repite en silencio: hoy no necesito demostrar nada, hoy solo necesito ser. Esta no es una afirmación mística,
sino una revolución interna. Es la semilla de la libertad, entender que tu valor no depende de los likes, las llamadas perdidas, los planes cancelados, como un faro que no clama por barcos, sino que simplemente brilla. Tú también puedes existir sin pedir permiso para ocupar tu espacio. Durante el día, cuando la nostalgia golpee, y lo hará, no huyas, siéntate con ella, pregúntate, ¿qué temo realmente en este vacío? ¿Ser invisible? No ser suficiente. Los estoicos llamaban a esto examinar el juicio, porque no es la soledad lo que duele, sino la historia que le contamos, aunque somos abandonados, que fallamos, que el mundo nos ha olvidado. Pero, ¿y si la historia es otra? ¿Y si este espacio vacío es el lienzo donde pintarás una vida más auténtica? Al caer la noche, como hacía Séneca con su lámpara de aceite, repasa el día no para juzgarte, sino para reconocerte. ¿En qué momento hoy elegiste la verdad sobre la aprobación? Cuando callaste para escucharte. No busques grandiosidad en estas respuestas. Basta con un café tomado en silencio, un paseo sin destino, una página escrita solo para tus ojos. Pequeños actos que te devuelven a ti mismo. Con el tiempo, algo inesperado ocurre. El silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Descubres que las conversaciones profundas no requieren multitudes, sino dos almas dispuestas a desnudar sus preguntas. Encuentras belleza en leer un libro sin la presión de resumirlo, en caminar sin música para oír el crujir de las hojas bajo tus pies. Y entonces, casi sin darte cuenta, nuevas personas aparecen. No son las mismas de antes, son aquellas que, como tú, han aprendido a amar la quietud. No vienen a llenar tu vacío, sino a celebrar tu plenitud. El estoicismo no es una filosofía para ermitaños, es un arte de vivir en el mundo sin pertenecerle del todo. Marco Aurelio lo sabía mientras lideraba ejércitos. La paz no está en controlar el exterior, sino en gobernar tu interior. Cuando sueltas la necesidad de que otros validen tu existencia, te vuelves imán, no por desesperación, sino por la quietud de quien ha encontrado su centro, como una montaña que no pide permiso para existir, simplemente es, y su presencia inspira sin esfuerzo. Quizás hoy sientas que el universo te ha dejado atrás, que mientras otros celebran, tú cuentas las horas en una habitación vacía. Pero recuerda, las semillas más poderosas germinan en la oscuridad. Tu soledad no es una tumba, es un útero. Está gestando una versión de ti que ya no teme brillar sin permiso, que ama sin necesidad de posesión, que construye sin depender de aplausos. Hay una paradoja hermosa aquí. Cuanto más aprendes a estar contigo, más espacio creas para conexiones reales, no las que nacen del miedo a la soledad, sino las que florecen desde la abundancia. Como decía Epicteto, no seas como una hoja que el viento arrastra, sé como una roca que el mar golpea, pero que permanece firme. Tú eres esa roca. Las olas de las despedidas, los ciclos de las ausencias, vendrán y se irán, pero lo que construyas dentro, esa fogata interna que nadie puede apagar, será tu refugio y tu faro. Así que la próxima vez que el silencio te visite, no corras, invítalo a sentarse y pregúntale qué tiene que enseñarte, porque detrás de cada adiós que duele, hay un hola que aún no conoces. Detrás de cada noche solitaria, un amanecer que espera que estés despierto para verlo. La vida no te está quitando compañía, te está devolviendo a ti mismo. Y en ese regreso, en ese encuentro íntimo contigo, descubrirás que nunca estuviste solo. Solo estabas aprendiendo a reconocerte. Si estas palabras han encontrado un eco en tu corazón, permítenos acompañarte en este viaje. No evitamos las sombras, sino que aprendemos a ver en ellas, porque la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo te aplaude, sino cuando en la quietud de tu habitación te miras al espejo y finalmente reconoces a un aliado, a un amigo, a ti mismo. Y cuando ese día llegue, y llegará, entenderás las palabras de Marco Aurelio no como una cita, sino como un latido
El universo está dentro de ti. No busques fuera lo que ya posees. La soledad no fue tu enemiga, fue la maestra más honesta que has tenido, y su lección más grande es esta: no necesitas llenar el silencio, solo necesitas escuchar lo que tiene que decirte.